Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. No recuerdo el primer contacto, aunque sabía que existía, de ayuda a la iglesia en necesidad o a la iglesia que sufre, porque en realidad es así, el Kirchen noto que es en necesidad, pero siempre me quedó muy grabado toda la acción enorme que hizo el fundador de vuestra asociación, vuestro movimiento, el padre Berenfried van Straten, de quien leí varios libros, y que siempre me sorprendió la ayuda a la iglesia que sufre, porque verdaderamente la iglesia sufre. Jesucristo sufre en sus miembros, y así como hay que consolar a Jesús, como hacía Francisquito de Fátima, que era uno de toda la labor que puedan hacer los cristianos del mundo y otra gente de buena voluntad, pero hablo como cristianos, como católicos, todo lo que podemos hacer para aliviar el sufrimiento de otros hermanos y de otras personas, ¿no? Incluso sean cristianos o no, es justamente consolar el corazón de Jesús. Y por más que no sea quizás hablar de sufrimiento, eh, no sea quizás políticamente muy correcto, pero es la realidad. La iglesia sufre, la iglesia y los cristianos es la religión, somos la religión, no en este lugar donde me encuentro, no en Gaza, pero en el mundo, la religión más perseguida. eh, y eso hablando solamente tomando como persecución lo que es la persecución sangrienta. Si uno se habla de la persecución ideológica, la persecución moral, existencial, mucho más todavía es. Entonces, pero bueno, y después tuve una grata, cuando estaba ya en Medio Oriente, yo llegué hace 30 años a Medio Oriente, pero después de unos años de estar en Medio Oriente, me encontraba después de Egipto en Jordania, quien era patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Michel Sabbah, pidió a mi superior, yo soy miembro de una congregación misionera católica que se llama del Verbo Encarnado, y pidió que yo deje la misión de Jordania y vaya a ser formador y profesor de filosofía en el seminario de la diócesis, en Bet Jala, que es una ciudad de Palestina, cerquita de Belén. Pero bueno, para eso sí, yo tenía el bachillerato en filosofía y teología, había estudiado introducción al Islam, en lengua árabe, pero no tenía la licenciatura, al menos la licenciatura en filosofía. Y entonces, Kirchheimnot, ayuda a la iglesia que sufre, me pagó los estudios, que la estadía ayudaron con la beca en Roma, así que estuve 2 años, y ahí más me pareció un deber de justicia, de caridad, rezar más y conocer más de esta obra hermosísima. Y lo que te decía antes, que me quedó muy golpeado lo que fue esa labor ingente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde, y después toda la labor que se hizo también hasta la caída de la cortina de hierro, esas iniciativas inspiradas por Dios, donde muchas personas, muchos hombres y mujeres ayudaron de manera generosa, ¿no? Y siguen ayudando. Así que bueno, mi relación siempre es de gratitud, y por todo lo que hace en el mundo, las distintas secciones, ¿no? de la asociación de ustedes. Y bueno, todo es para gloria de Dios, de la Virgen, para el bien de la iglesia, de las almas y bien de las personas, de toda persona, sea cristiano o no. Padre, cuándo recibió esa ayuda para su licenciatura? ¿Recuerda? 2001-2003. Ok. ¿Ha recibido más ayudas de parte de ACN, padre? Las ayudas han sido sobre todo a las misiones que Ujú, recuerdo aquí en Gaza, en la misión de Gaza, digamos, a través del Patriarcado Latino de Jerusalén, ujú. que es nuestra diócesis, Sí. eh, varias veces a lo largo de los años, incluso con iniciativas pastorales, a veces con apoyar algunos salarios de algunos cristianos, el oratorio.
Y ahora en la guerra tengo entendido que sí, otras han ayudado y espero que sigan ayudando y que ayuden más. Claro, claro. Porque, Claro, porque es verdad que todo hace falta. Y entonces la ayuda espiritual, ciertamente, la ayuda existencial, la cercanía, el apoyar la paz justa por todos los medios justos, y también la ayuda material. O sea, de acuerdo. Sí, el IB sé que ha recibido ayuda de ACN en distintas partes del mundo. Nos conocen bien por eso y tenemos buenos sí, amigos del IB en muchas partes, sobre todo misioneros, ¿no? sí, Su sí, carisma sí, es misionero sí, especialmente. sí. Padre, Bueno, a nosotros, señor. perdón, estoy pensando ahora, pero no sabría decirte a ciencia cierta, pero alguno de los nuestros, de los padres, las hermanas que hemos estudiado árabe, lo cual es un instrumento esencial para nuestra vida aquí, a algunos de los nuestros misioneros extranjeros en Medio Oriente les ha pagado también a ayuda a la iglesia que sufre o en necesidad. Sí, sí, es cierto, padre. Padre, ¿qué idioma hablan allí? ¿Árabe? Sí, la lengua de la gente es el árabe, se habla un dialecto, hay un árabe que es clásico, perdón, Tranquilo, que padre. es el árabe que se usa para la liturgia o para las noticias, para todo lo que es formal. Ujú. Y en la vida cotidiana se habla otro idioma, que es un dialecto, pero bastante desarrollado. Y cada país, más o menos, grupo de países, tienen su dialecto. Y usted, Perdón. padre, aparte del español como lengua nativa y del árabe, ¿qué habla otros idiomas, padre? Italiano, francés, inglés, Ah, sí. qué bien. Después, bueno, he estudiado en nuestro seminario latín, griego, Griego, y ajá. cuando estuve aquí en la zona también empecé en Jordania a estudiar hebreo, pero es introducción al hebreo, no lo Ya, hablo, ya, ya. entiendo poco. Ah, bueno, porque lo del inglés, padre, después más adelante lo podemos molestar para grabar algunos mensajitos en inglés, ya que nosotros Sí. tenemos un público de lengua inglesa que también sería bien, bien interesante. ¿Cómo no? Mi inglés va a parecer más parecido al No Spanglish, pero lo importa, voy a usar. no importa, no importa. Lo importante es el sentido comunicativo, padre. Eso es sobre todo Ok. lo que No, importa. no, no, sí, sí. Padre, un poquito En cómo es el cuanto, contexto allí en Gaza de su parroquia. ¿Hace cuánto está allí como párroco? ¿Cómo es un poco el contexto para la gente que tiene una idea pues, difusa por el tema del conflicto, sobre todo recientemente, pues que, digamos, conocemos es esas noticias lamentables pues que llegan, pero y sabemos que es la única parroquia católica allí en Gaza, pero quisiéramos conocer un poquito más el contexto, cómo es y tal, cómo es la gente, cómo son los fieles de esta diócesis y de esta parroquia específicamente. bueno, Gaza, la franja de Gaza es un rectángulo de terreno de unos 35 kilómetros por 10 kilómetros, es bastante pequeño, donde vivimos 2.300.000 personas. Está sobre el Mediterráneo y estamos a unos 50, 60 kilómetros de la ciudad de Tel Aviv. eh, que, y, y bueno, aquí en esta zona uno dice, bueno, ¿quiénes viven ahí? Bueno, viven los palestinos, que son mayoritariamente de religión musulmana, pero también hay palestinos nativos que son cristianos. Es más, ellos dicen, porque muchas veces dicen, ¿qué hacen los cristianos ahí? Cuando se convirtieron como si fuesen convertidos de otra religión al cristianismo, no, de siempre han sido cristianos. Como el resto de los cristianos de Tierra Santa, ya que Gaza también es Tierra Santa, eh, son, ellos se dicen, descendientes de los primeros cristianos, ¿no? Nuestros abuelos, ellos dicen, nuestros abuelos vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo, comieron el pan bendito, la multiplicación de los panes, de los pescados. Eh, y bueno, y esto es Tierra Santa, no es un modo de decir, ya que Tierra Santa significa el lugar donde se reveló Dios y por antonomasia el lugar donde se encarnó, donde vivió, murió, resucitó Jesucristo. Y por eso que tanto Palestina como Israel es Tierra Santa. Jordania también es Tierra Santa, Egipto, Siria, el Líbano, eh, Irak, donde el Antiguo Testamento, ¿no? Abraham. Pero por antonomasia Palestina e Israel sí es lo que más se usa. Eh, Aunque, como digo, Egipto también es Tierra Santa, Líbano, Jordania.
Y bueno, y por acá, además, pasó la Sagrada Familia, una tradición constante del lugar dice que la Sagrada Familia de Jesús, María y José, cuando huyeron de las garras de Herodes el Grande, tomaron la Vía Maris, el camino del mar, que es un camino de la época romana que unía, en la época de nuestro Señor Jesucristo, que se usaba, era época romana, desde Siria, pasaba por el norte por la Galilea y bajaba después costeando el mar Mediterráneo hasta Egipto, ¿no? Entonces ellos bajaron de la zona montañosa de la Judea, Belén, bajaron hacia el mar y tomaron la Vía Maris, es decir, la vía, el camino del mar, o en esta zona el camino de Gaza. Gaza está sobre el mar. Y por eso es que nuestra parroquia del Patriarcado Latino de Jerusalén, la diócesis se llama así, Patriarcado Latino de Jerusalén, que engloba 4 países, Palestina, Jordania, Israel y Chipre. La parroquia se llama de la Sagrada Familia, recordando ese paso bendito, no necesariamente por lo que hoy es la parroquia, pero sí por la zona de la Sagrada Familia. ¿Cómo es la situación? Bueno, nosotros éramos 1017 cristianos, la comunidad numéricamente era pequeña, y después de cada guerra, ya que desgraciadamente en los últimos años ha habido muchas guerras, aunque ninguna como esta, siempre el número de cristianos y el número también de musulmanes ha descendido, porque quien ha podido emigrar buscando paz, prosperidad, lo ha hecho incluso sin querer, ¿no? Y nosotros, digo, al inicio de esta guerra, entre 2.300.000 personas, todos los cristianos juntos éramos 1.017 personas. De los cuales católicos éramos solamente 135, contando los padres y las hermanas del Verbo Encarnado. Las hermanas de la familia del Verbo Encarnado tienen otro nombre, servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y las hermanas misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, y otra congregación que ahora no está, pero al inicio de la guerra seguía estando, que eran las Hermanas del Rosario de Jerusalén, fundadas por una santa palestina, Santa María Alfonsina Danil Gattas. Y bueno, teníamos libertad, sí teníamos libertad, varias actividades, había 5 escuelas cristianas, 3 de las cuales eran católicas, más de 10 clínicas de Cáritas Jerusalén, también que pertenece a la diócesis, un centro de formación profesional para los jóvenes cristianos, 2 casas para personas con discapacidad, con las hermanas de la Madre Teresa. Bueno, con las escuelas se llegaba, solamente las escuelas católicas llegábamos a 2.250 alumnos, es decir, la mayor parte niños y jóvenes musulmanes que eligen formarse, instruirse en las escuelas cristianas. Ahora, y bueno, tenemos la parroquia que es muy activa, gracias a Dios, tenemos mucha actividad, teníamos más, pero no hemos dejado de hacerlo incluso en el peor momento de la guerra. En este momento, después de 2 años y medio de guerra, la comunidad cristiana es más pequeña, 60 personas han muerto durante la guerra, un número altísimo, casi el 6% de la comunidad cristiana. 23 han sido muertos, han sido por medio de francotiradores del ejército o bombardeos, 23 personas. 5 de las cuales han sido muertas aquí adentro del predio de esta parroquia, en 2 oportunidades distintas. Y el resto en la iglesia griego ortodoxa de San Porfirio, que es la otra iglesia que existe. Esta es la única iglesia católica, pero existe la iglesia griego ortodoxa. Y una profesora de inglés y de música fue muerta en la calle. 23 personas murieron por falta de cura, de medicación, de medicamentos, y 14 de ancianos han muerto, lo cual igual es una cifra enorme, porque antes de la guerra, por año, morían 5, 6, como mucho 7 personas. Entonces, nunca una cifra tan grande.
No hay casa donde no se llore un muerto, evidentemente, no se tenga heridos. Ha sido terrible. Y bueno, cuando las fronteras estaban abiertas, en los primeros meses de la guerra, ahora están abiertas, pero sale a cuentagotas quien puede salir, con permisos muy raros, muy complicados de conseguir, o enfermos. Igual hay una lista de algunos dicen entre 18.000 y 20.000 enfermos y heridos que están esperando ser evacuados para curarse afuera, pero la salida es 3 veces por semana, unas 150 personas enfermas con los acompañantes, es decir, a cuentagotas. Pero antes, cuando las fronteras todavía seguían abiertas, cientos de la comunidad cristiana huyeron, como también miles y miles de civiles musulmanes, ¿no?, de esta zona. En este momento somos 548 cristianos. Se sigue trabajando, de las 3 escuelas católicas, solamente una está activa, que es la de aquí, de la parroquia. Las otras 2, además de haber sido bombardeadas, están llenas de refugiados, de desplazados, por lo tanto no se puede utilizar. Aquí también estaba llena de refugiados, sigue habiendo algunos refugiados, pero la mayor parte de la comunidad cristiana, desde que se dio el cese, el fuego, el alto el fuego, hace unos 6 meses atrás, en octubre, 7 meses atrás, eh, es que, ¿cómo es? Es que empezaron a tratar de vivir afuera, volver al que todavía le quedaba la casa, aunque media destruida, o si estaba toda destruida, alquilar un localcito, ya que aquí han vivido más de 2 años por tierra, durmiendo por tierra, 15, 20 personas en un aula, porque esto es una iglesia, donde hay una iglesita chiquita, el cementerio, el jardín de infantes, la escuela elemental, la escuela media, pero son aulas, no es que tenemos baños para todos. Y bueno, entonces la gente trata de, alguno con alguna tienda, con lo que sea, de ir a vivir, de volver a tratar de que la vida sea normal, aunque la vida no es normal porque todavía no se llegó el momento de la reconstrucción, no sabemos cuándo van a dar el ok, esperemos que se dé el ok, ya que todo este periodo de impas sigue matando personas, literalmente, porque si bien no hay los bombardeos por todos lados como antes, pero hay bombardeos, hay tiros, hay esquirlas. De hecho, desde el inicio del alto el fuego, si mal no recuerdo, el 7 de octubre, no, el 10 de octubre el 7 o el 10 de octubre, no me recuerdo ahora la fecha exacta, de 2025, del año pasado, hasta ahora han muerto más de 800, han sido muertas más de 800 personas, ¿no? Cientos de heridos, un montón de casas destruidas, es decir, el alto el fuego es bastante especial. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias, sobre nuestra misión y cómo ayudar, haz clic en el enlace de la descripción.